volviste. Y si volviste, ya sabes por qué estás aquí. Como siempre, este no es un podcast para entretenerte ni para darte alivio. Es una grieta que se abre en la tierra de lo prohibido. Hoy vamos más abajo, debajo de la piel. Hoy escarbamos en lo que somos, lo que fuimos o lo que llegaremos a ser. Bienvenido a la verdad no oficial, un lugar donde lo humano choca con lo divino, donde los linajes olvidados se revelan, donde la confusión alimenta más el deseo de saber. La verdad, la única, la de Dios, la que no se anda con mamadas. Yo no tengo rostro, tampoco tengo nombre. No estoy aquí para ser visto ni para satisfacer mi ego. Estoy aquí para contar lo que pocos se atreven a decir. Para traerte también la investigación que realizamos. Y si algún día nos cancelan o simplemente desaparecemos, si nos borran por hablar la verdad, todo este contenido y la investigación estarán protegidos en nuestro sitio web. Además de documentos, archivos, testimonios, todo guardado. Porque esta verdad te la tienes que llevar dentro de ti. Advertencia. Este contenido no es apto para menores de edad. Tampoco para los débiles ni para los cómodos, ni para quienes confunden la fe con silencio. Porque aquí no hay templos, no hay rosarios, aquí solo hay secretos, murmullos que hacen eco dentro de nosotros. Hoy hablaremos de árboles genealógicos que se extienden más allá del diluvio, de ADN alterado por poderosos, de gigantes que se ocultaron bajo tierra, de cuevas selladas, pirámides interiores y de hombres que aún llevan sangre divina. Este episodio es para ti, si ya no te conformas con mitos, si crees en Dios, pero quizás no sabes su nombre verdadero, si ya no puedes ver la historia sin preguntarte, ¿y si nos han mentido todo el tiempo? Entonces, bienvenido seas a la verdad no oficial. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. No eran mitos, no eran metáforas, eran reales, seres de carne, hueso y poder, los Nefilim. Su origen está escrito entre líneas, los hijos de Dios, ángeles caídos, vigilantes, entidades celestiales, descendieron y tomaron mujeres humanas. De esa unión nació una raza prohibida. Pero ¿quiénes eran realmente estos hijos de Dios? La Biblia los llama ángeles. Los textos sumerios, Anunnaki. Los Anunnaki no son ficción. Aparecen en las tablillas más antiguas conocidas, los registros de Sumeria, más de 5000 años antes de Cristo. En ellas, los Anunnaki no son simplemente dioses, son seres venidos del cielo, enviados a la tierra para gobernar, instruir y en muchos relatos modificar genéticamente a la humanidad. Se dice que crearon al hombre con arcilla y esencia divina,
que nos mezclaron, que nos dieron lenguaje, astronomía, matemáticas y exigieron culto a cambio. ¿Te suena familiar? Los mismos ángeles caídos, con otros nombres, claro, con otro idioma, con el mismo objetivo, ser adorados. Porque seguramente tras el diluvio no murieron todos. Los mitos coinciden, desde América hasta Egipto, desde Mesopotamia hasta la India. Los dioses bajaron del cielo y tras la catástrofe llevaron su conocimiento a las culturas nacientes. Sus huellas están en las pirámides, en los templos megalíticos, en líneas que solo se ven desde el cielo. Su legado es global, pero su historia fue editada. Uno de los sitios más misteriosos del planeta es Göbekli Tepe, un complejo de monolitos tallados con precisión quirúrgica, levantado miles de años antes que las pirámides de Egipto. Pero lo más extraño no es su edad, sino que fue deliberadamente enterrado a mano. ¿Quién lo cubrió? ¿Y por qué? Una teoría un poco escalofriante dice que Noé mismo lo hizo. Al descender del arca, vio el templo, reconoció los símbolos, entendió el altar, sabía quiénes lo habían construido y que no eran humanos. Y para evitar que la humanidad volviera a caer, pues lo cubrió. Pero era tarde, el legado ya estaba sembrado, los hijos de los caídos sobrevivieron. La ciencia en estos días guarda secretos. Durante años, el periodo Younger Dryas fue un enigma, un abrupto enfriamiento global que detuvo la evolución humana, seguido por un derretimiento violento de los polos. Hoy sabemos que algo cayó del cielo. En 2018, científicos confirmaron la existencia de un cráter gigante bajo el hielo en Groenlandia, conocido como el cráter Hiawatha. Un posible impacto de un meteorito, fecha estimada hace 12.800 años. El mismo periodo del diluvio, el mismo periodo de Göbekli Tepe, el mismo momento en que el mundo cambió para siempre. Imagínate, millones de litros de agua se liberaron en segundos, glaciares desaparecieron, mares crecieron, ciudades antiguas sumergidas. ¿Fue este el diluvio universal? ¿El juicio de Dios? ¿O un accidente provocado por los mismos que descendieron? Y mientras el mundo se purificaba, ellos huían. Los Anunnaki, o como prefieres llamarlos, vigilantes Nefilim, titanes, viajaron a otros puntos del planeta. Ahí fueron recibidos como dioses, y los pueblos, confundidos, los adoraron. Ellos les enseñaron a construir, pero también a matar. Desde tiempos inmemoriales, el poder no solo se ha transmitido con coronas y espadas, se ha heredado en la sangre, en los linajes que nunca desaparecieron del todo, que no figuran en los libros de historia, pero que aparecen una y otra vez detrás del trono, detrás del capital, detrás del altar. Los antiguos textos los llamaban los hijos de los dioses, otros les decían Nephilim. Hoy se presentan como banqueros, reyes, presidentes, sacerdotes, pero su obsesión es la misma, la pureza del linaje. ¿Para qué? Porque su sangre no es como la nuestra, porque llevan algo dentro que debe mantenerse intacto, algo que no puede mezclarse. Y si lo que dicen antiguos textos es cierto, lo que corre por sus venas no es del todo humano. Nathan Reynolds nació dentro de una de las familias más poderosas de Estados Unidos, pero su historia no es de riqueza y privilegios, es una pesadilla viviente. En su libro Snatched from the Flames, Nathan relata cómo fue criado en un sistema oculto de rituales, abuso,
control mental y manipulación genética. Un mundo donde los niños son programados, la obediencia es absoluta y la sangre es sagrada. El linaje Reynolds ha servido por generaciones al dragón, y yo fui criado para continuar ese legado. Su testimonio describe prácticas que parecen sacadas de una película de terror de Hollywood, pero que coinciden con denuncias hechas por miles de otras víctimas alrededor del mundo. ¿Casualidad? ¿Paranoia colectiva? ¿O evidencia de una estructura milenaria que se ha mantenido intacta en la sombra? ¿Por qué tantas dinastías reales practican la endogamia? ¿Por qué tantas figuras de poder están emparentadas? Estudios genealógicos han demostrado que todos los presidentes de Estados Unidos, excepto uno, descienden del rey Juan de Inglaterra. Sí, el mismo de Robin Hood. ¿Coincidencia? ¿O linaje cuidadosamente controlado? Las escrituras antiguas nos hablan de la semilla de la serpiente, una línea de sangre que sería enemiga de la humanidad hasta el fin. Y si esto es cierto, entonces no se trata de política, se trata de ADN. ¿Y qué es el ADN en realidad? ¿Solo una molécula que codifica proteínas o una antena cósmica capaz de recibir y transmitir frecuencias espirituales? Porque las culturas antiguas creían que la sangre contenía la esencia divina y que ciertas líneas podían hablar con los dioses. ¿Y si ese conocimiento nunca se perdió? ¿Y si en vez de extinguirse, los Nephilim simplemente se adaptaron? Pasaron de gigantes a élites. Desde muy joven supe que no podía escapar. No había lugar donde correr. Me enseñaron que la sangre lo era todo, que aquellos con el fuego antiguo tenían un deber, mantener viva la llama, y que apagarla era traicionar a la misma serpiente que nos dio el conocimiento. Quiero narrarles un fragmento en primera persona, inspirado en uno de los relatos más espeluznantes del libro de Nathan Reynolds, Snatched from the Flames. Yo solo era un niño, pero ya había aprendido a no llorar. El llanto atraía a los que estaban detrás del espejo, esos adultos con sonrisas vacías que olían a incienso y a sangre. Me despertaron en mitad de la noche como tantas veces. Me llevaron a la habitación fría del sótano, donde las paredes no tenían eco, como si absorbieran los gritos. Había una figura encapuchada que me llamó por un nombre que no era el mío, y yo tenía que responder como si fuera ese otro. Había símbolos en el piso y una mesa de piedra con correas de cuero. Me decían que era un ritual de iniciación, pero yo sabía que era otra cosa, un acto para romperme por dentro, para que yo no supiera quién era, para que mi mente se fragmentara en mil pedazos y pudieran meter lo que quisieran en los huecos. Cuando todo acabó, me dieron una medalla. Me dijeron que ahora era parte del linaje, pero yo sabía que algo dentro de mí había muerto esa noche. Querían corromper la imagen de Dios y lo intentaron una y otra vez. Cuando los hijos de los dioses tomaron a las hijas de los hombres, cuando nació una raza híbrida, con cuerpos de carne y almas rotas. Los Nephilim, gigantes, violentos, antinaturales. Y cuando el diluvio cayó, no todos murieron. Su semilla sobrevivió en carne o en espíritu. Y si en aquel entonces el objetivo fue modificar al ser humano desde fuera, hoy lo están haciendo desde dentro.
La nueva tentación no es una manzana, es una promesa de mejorar tu cuerpo, de vencer la muerte, de fusionarte con la máquina. Hoy se llama transhumanismo y viene envuelto en laboratorios, corporaciones y discursos de progreso. Nos dicen que el cuerpo es imperfecto, que la biología es un obstáculo, que el cerebro puede ser mejorable, que el alma no existe. Y lo más escalofriante es que muchos ya dicen sí. A chips que se implantan en la piel, a interfaces cerebrales como Neuralink, a bebés diseñados genéticamente, a vacunas que alteran el ARN mensajero, a editar el genoma humano con CRISPR, como si jugaran a ser dioses, o quizás como si fueran los mismos dioses de antaño vistiendo trajes de científicos. El transhumanismo, más que un movimiento científico, es una religión encubierta. Ofrece redención tecnológica en lugar de espiritual. Promete inmortalidad no en el cielo, sino en la nube. Pero si todo esto suena a ciencia ficción, ¿por qué ya existen chips implantados bajo la piel en Suecia? ¿Por qué en China no puedes comprar sin reconocimiento facial? ¿Por qué la OMS quiere pasaportes sanitarios digitales globales? La verdad es que el sistema ya existe, solo falta una señal, una marca, y cuando llegue, muchos se la pondrán con gusto, porque no sabrán lo que significa. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Durante siglos, esta profecía fue leída como metáfora, una advertencia simbólica, una imagen para el fin de los tiempos, pero el tiempo llegó y el símbolo se volvió el sistema. Hoy en Suecia, miles de personas ya llevan un microchip implantado bajo la piel. ¿Sí? Sirve para abrir puertas, pagar, mostrar tu historial médico, todo en un solo gesto de la mano. En China la población está atrapada en una red invisible de vigilancia, cámaras por millones, reconocimiento facial, créditos sociales, una mala acción y no compras un boleto del metro. ¿Libertad? No. Esto es un sistema global que no necesita soldados, solo necesita que tú aceptes las condiciones. Y las aceptas porque son convenientes, porque están de moda, porque te las vendieron como progreso. Y mientras tanto, la frontera entre lo humano y máquina se diluye. El cuerpo ya no es templo, es plataforma. Se actualiza, se mejora, se fusiona con inteligencia artificial. El alma desconectada. La carne sobrescrita. El código de Dios reprogramado. Parece que el plan de los Nefilim no terminó, solo cambió de nombre. Hoy se llama transhumanismo, hoy se llama Neuralink, hoy se llama AI God, hoy se llama Vida 2.0. No es un futuro lejano, es ahora. Porque en secreto, gobiernos y megacorporaciones construyen ciudades inteligentes, zonas sin efectivo donde todo está conectado, donde todo se rastrea, donde no podrás comprar pan sin escanear tu rostro, donde si no tienes la marca, no existes para el sistema. ¿Y qué es esa marca? Puede ser un chip, un código, una señal bajo la piel o en la frente. Lo importante no es la forma, es lo que representa una alianza con la bestia, una entrega voluntaria a un sistema que niega a Dios. Y cuando llegue el momento, no será obligatorio, será deseado, celebrado, aplaudido y muchos dirán, "Ja, no tiene nada de malo, es solo tecnología, es más fácil así". Pero no es inocente. Es la culminación de un plan que empezó con los vigilantes, con los que bajaron del cielo y corrompieron la sangre,
con los que enseñaron magia, metalurgia, aborto, guerra y ahora ofrecen inmortalidad digital. Prometen subirte al cielo, pero su red es una trampa, un altar disfrazado de algoritmo. Una vez que aceptes esa marca, no será solo tu cuerpo el que cambie, será tu alma. Y sin embargo, aunque el mundo entero caiga en la trampa, aunque las naciones se postren ante el dios máquina, y aunque millones firmen su condena con un escaneo de retina, aún hay esperanza. Porque como Nathan Reynolds lo dijo, un hombre que vivió dentro del culto satánico y escapó. Dios ya sabía todo esto, y aún así nos encargó predicar el Evangelio a toda criatura, no solo a los puros, no solo a los salvos, sino a cualquiera que aún tenga aliento de vida. Porque ¿sabes qué? La luz no huye de la oscuridad, la atraviesa, la vence. En el principio fueron las aldeas, luego las murallas, luego las metrópolis, hoy son las Smart Cities, ciudades inteligentes diseñadas para el control total, donde todo está conectado, todo se mide, todo se rastrea, ya no necesitas llaves ni efectivo, ni identidad física. ¿Mm? Tu cuerpo es tu pase, tu historial digital, tu reputación, y si el sistema dice que no, no comes, no viajas y no existes. ¿Y qué pasó con la promesa de libertad? Fue una mentira. Y lo más aterrador es que la pediste tú. Lo pediste cuando aceptaste los términos y condiciones, cuando vinculaste tu cuenta bancaria al iris, cuando pusiste cámaras en tu casa, cuando entregaste tus pensamientos al algoritmo. Ujú. Lo hiciste por comodidad, por velocidad, por seguridad, pero todo eso tenía un precio, y ese precio es tu alma. En esa ciudad nueva no hay templos, la adoración no es hacia un dios antiguo, es hacia el sistema. El que calcula, el que predice, el que castiga, el que decide si eres apto para la sociedad, y si no lo eres, te borran. El dinero ya no es dinero, es crédito, es puntos, es tokens. Y si piensas mal, si hablas mal, si dudas del relato oficial, tus tokens desaparecen. Bitcoin fue el primer paso hacia esa revolución. Lo vendieron como libertad, pero es código, y el código tiene dueño. La bestia quiere el control absoluto, pero que parezca que lo pediste tú. Y ese templo digital ya se está construyendo. Cada torre 5G, cada dron de vigilancia, cada sensor en la calle es una piedra, una ofrenda, un ladrillo más. El trono, tu mano, tu frente y tu mente. El templo del anticristo no será de piedra, será de datos. Será de cuerpos conectados, de almas dependientes, de humanos sin voluntad. Y cuando el sistema sea perfecto, cuando todos estén dentro, cuando nadie pueda escapar sin morir de hambre, entonces se manifestará el verdadero líder, el ungido del engaño, el hijo de la perdición, y muchos lo adorarán, porque hará milagros, porque unirá religiones, porque dará paz al precio de la verdad. Y sin embargo, la luz aún no ha sido apagada. Dios aún reina, el Cordero aún intercede, y tú aún puedes despertar. La historia que escuchaste no es un relato, es la guerra más antigua del universo. Una guerra por tu alma, por tu sangre, por tu mente. Desde los gigantes de antaño hasta los chips del presente, desde los rituales en piedra hasta los datos en la nube, el enemigo nunca cambió, solo cambió de máscara. Se hizo llamar Dios, se hizo llamar ciencia, se hizo llamar progreso. Te prometió libertad, pero te ató. Te prometió inmortalidad, pero quiere tu esencia. Te prometió conocimiento, pero te vendió el mismo fruto del Edén. Y ahora, frente al altar digital, te pide una última ofrenda.
tu voluntad. Desgraciadamente muchos ya se la entregaron, otros aún duermen, pero tú ya sabes, ya viste los símbolos, ya escuchaste los susurros, ya recorriste el templo de la mentira y ahora debes elegir. Porque aunque parezca que todo está perdido, en esta historia gana Dios. Sí, el Dios verdadero, no los falsos que exigen sangre, no los que se ocultan tras tronos, templos o terminales. El Dios de la vida, el de la luz, el que vino en carne y venció a la muerte. Pero hay algo más. Tú también tienes un papel, porque no basta con saber, no basta con creer, tienes que hacer algo, tienes que hablar, tienes que elegir la verdad, incluso cuando te cueste todo. Tienes que ser honesto, aunque te llamen loco. Tienes que buscar la virtud, aunque estés rodeado de sombras. Tienes que rechazar a los falsos dioses, aunque todos les sigan. Sí, es difícil, porque hay tantos nombres, tantas doctrinas, tantas mentiras. ¿Cuál es el verdadero? No te atreves a decirlo y haces bien, porque lo que pronuncias con tu boca pesa sobre tu alma. Por eso, antes de hablar, busca; antes de seguir, discierne; antes de rendirte, escucha. Porque si llegaste hasta aquí, no fue por accidente. Id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lo dijo él, a sabiendas de todo lo que vendría, a sabiendas de las ciudades controladas, del falso Mesías, de los clones, de los chips, de los robots, de la inteligencia artificial, de los rituales. Aún así lo dijo, porque aún hay almas que pueden despertar, y tú eres una de ellas. Y si llegaste al final, bienvenido. Ya cruzaste la última puerta. Ahora vive como si supieras la verdad, porque ya no puedes desver. Y pronto, episodio 5. Bienvenido al fin del mundo. Yo soy la voz, y esto fue La Verdad No Oficial. Nos vemos ahí.